Primer libro de Reyes, capítulo 19. Primero de Reyes 19. Y vamos a leer los primeros 4 versos. Versículo 1 al 4. Ahí es donde va a estar basada nuestra enseñanza en esta mañana. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 al 4. ¿Estamos ahí, hermanos? Solamente de este lado creo que ya se me durmieron, ¿verdad? Muy bien. Primero de Reyes 19, verso del 1 al 4. Yo leo el verso 1 y ustedes verso 2 y así sucesivamente. Dice así la palabra de Dios. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y todos, verso 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Oremos. Padre, queremos pedir de tu bendición en esta mañana. Rogamos que tú obres grandemente en este tiempo. Suplicamos, Señor, por mis hermanos que aún vienen en camino, que tú les traigas con bien, para que juntos aprendamos de tu palabra. Te pedimos todo esto y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. El tema que estamos viendo son las emociones, el hombre y las emociones. Ese es el tema que hemos estado viendo por estas semanas. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes el hombre y la emoción de la soledad. El hombre y la emoción de la soledad. La soledad, hermanos, fue la primera emoción que sintió el primer hombre, Adán. Dios se dio cuenta de esto y era algo grave. Por eso, ahí en Génesis 2:18, vaya conmigo ahí a Génesis 2:18. Génesis 2:18. ¿Sí está conmigo, hermano? O ya se me está durmiendo desde ahorita. Génesis 2, versículo 18. Vea lo que dice la palabra de Dios. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? 2:18. ¿Ve? Dice ahí, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces el primer hombre experimentó la soledad. Se encontraba solo. Dios lo había creado, pero dice la Biblia que no se había encontrado ayuda para él. Y Dios dijo, le haré ayuda idónea. ¿Por qué? Porque el ser humano está diseñado por naturaleza para tener una relación, tener comunicación. La soledad, hermanos, puede llegar en cualquier momento de la vida. Puede llegar cuando usted se encuentra joven, cuando usted es soltero, cuando usted está pasando por un proceso de divorcio, cuando se encuentran en viudez y aún mismo en los matrimonios. Aún cuando están casados puede sentirse esa emoción de la soledad. La Organización Mundial de la Salud realizó un estudio en el 2021, y aseguró que entre el 20 y el 35% de las personas mayores sufren de soledad. Estas personas se encuentran en China, en Europa, América Latina y Estados Unidos. Lugares donde se concentra mucha población. Pero dice que entre el 20 y el 35% de esa población.
América Latina. Nosotros padecemos de soledad. Nuestra región padece de soledad. La soledad, hermanos, es un estado de ánimo o una emoción provocada por sentirse solo. ¿Usted alguna vez se ha sentido solo o sola? Soledad es ese sentimiento incómodo que surge desde nuestro interior. Es ese sentimiento que provoca inseguridad. ¿Usted en algún momento se ha sentido inseguro? Todos hemos pasado por ese proceso de sentirnos inseguros. Produce melancolía. La soledad nos hace perder nuestra autoestima. Y en casos muy extremos, hermanos, la soledad nos lleva a tener pensamientos suicidas. Es una emoción nada agradable. Aunque parezca irónico, hermanos, ahora en la época de las redes sociales, donde supuestamente tenemos muchos amigos, 500, 1000 amigos, pero aún así, usted y yo podemos experimentar la soledad, sentirnos solos. No importa cuántas conversaciones tenga usted en Facebook, no importa cuántos me gusta tenga usted en Facebook, aún así usted se siente solo. Facebook nos hace sentir una falsa sensación de que tenemos muchos amigos, de que estamos rodeados de grandes amigos, pero realmente estamos solos. Por naturaleza, el hombre necesita mantener relaciones sociales. Relaciones. La soledad, hermanos, es un problema emocional más común de lo que usted piensa. Es el problema emocional más común en todo el mundo. La soledad es una experiencia que todos hemos atravesado en algún momento de nuestra vida. La soledad se genera y genera un dolor en nuestro interior, un vacío. Es un sentimiento de insatisfacción. ¿Usted se ha sentido insatisfecho? ¿Vacío? Sin embargo, hermanos, hay experiencias que uno puede sufrir a causa de la soledad. La soledad tal vez se ha manifestado en nuestras vidas porque usted ha perdido a un familiar cercano, a un ser querido, a alguien que usted apreciaba mucho. Tal vez usted ha experimentado la soledad porque ha pasado por un proceso de divorcio. Otros han pasado la soledad por una ruptura en su matrimonio. Otros han experimentado la soledad porque se han tenido que cambiar de ciudad o de país. Qué difícil es dejar a la familia. Y cuando están en esos lugares experimentan la soledad. De igual manera, usted y yo vamos a experimentar esa emoción en cualquier momento de nuestra vida. ¿Recuerda usted el primer día de clases? Cuando lo llevaron al kinder por primera vez, ¿cómo se sintió? Solo. Ya no estaba papá, ya no estaba mamá, ya no estaban los hermanos. Ese sentimiento de soledad. ¿Qué me dice de su primer día de trabajo? En donde no conoce a nadie. Se siente solo. No sabe qué va a pasar. Se siente inseguro. Se siente vacío. Todos han pasado por ese proceso. En contexto a esto que acabamos de leer, hermanos, ahí por el año 900 existió un profeta llamado Elías, un mensajero de Dios, un varón de Dios, enviado por él a su pueblo. Este hombre llamado Elías inició su ministerio, comenzó a hablar en contra de la idolatría, en contra de la adoración a Baal. Elías predijo que el pueblo iba a recibir un castigo por adorar a Baal.
Estuvieron 3 años y medio sin que lloviera. Después encontramos al profeta Elías en este desafío donde se encuentra en el monte Carmelo con los profetas de Baal. 450 hombres que adoraban a Baal. Donde demostró Elías que solamente Jehová era Dios. Pero después de esa gran victoria, hermanos, de ese gran triunfo, después de derrotar a estos 450 profetas de Baal, la reina Jezabel procuró matarlo. Y Elías huye, teme por su vida. Se fue por el desierto. Se desanimó. Después de una gran victoria, Elías se sintió solo. En este contexto, hermanos, la Biblia nos narra que este hombre, al verse en peligro, tuvo que huir. Este hombre tuvo que salvar su vida. En esa etapa él atravesó la soledad. Vivió la soledad en carne propia. Vaya conmigo allá a Santiago 5:17. Vea lo que dice la Biblia acerca de Elías. Santiago 5:17. Santiago 5:17. Elías 5:17. Todos juntos. 1, 2, 3. Es interesante, la Biblia nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Si usted ha experimentado dolor, tristeza, cualquier emoción, Elías también la experimentó. Porque dice la Biblia que él era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Nada lo hacía diferente a él, nada lo hace diferente a él. Él sufrió soledad, usted también puede pasar por ese proceso. Cada cristiano, cada hijo de Dios, en algún momento experimentará la emoción de la soledad. Y en esta tarde yo quiero compartir con ustedes 2 verdades acerca de esta emoción, de la emoción de la soledad. Número 1, la primera verdad que quiero compartir y dejar con ustedes es que la soledad afecta a cualquier persona. Afecta a cualquier persona, por muy rico que sea, por muy poderoso que sea, o por muy pobre que sea. La soledad afecta a cualquiera. Vaya conmigo al versículo número 3. Regresemos ahí a Primero de Reyes 19. Primero de Reyes, versículo 1 y versículo 3. Dice la Biblia: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 1 dice que Acab empezó a comentarle a su esposa la gran victoria que Elías había tenido sobre sus profetas. Esta mujer se enojó y dijo que como había matado a sus profetas, ella iba a hacer lo mismo con Elías. Un hombre que había experimentado éxito en su vida, un hombre que había tenido una gran victoria, y aún así pasó por la soledad. La soledad no es una condición que solamente afecta a ciertas personas, no. La soledad afecta a cualquier persona. La soledad no hace acepción de personas. Todos podemos pasar por ese proceso. La verdad es que la soledad puede afectar tanto a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. En cualquier momento de su vida.
La soledad nunca va a ser excepción de personas y puede aparecer en el momento menos indicado. Puede usted tener grandes victorias, puede usted tener prosperidad en su vida, puede estar leyendo bien, puede ir y tener una vida exitosa y aún así estar pasando por soledad, sentirse solo. La soledad, hermanos, llegó a la vida de Elías cuando él estaba viviendo una vida exitosa. Recordemos que venía de haber obtenido victoria sobre estos profetas, venciendo a 400. Sin embargo, el éxito no es garantía de que no pasaremos por la soledad. La soledad en la vida de Elías se produjo y le hizo sentir impotencia por sentirse amenazado. La soledad a la vida de Elías llegó cuando esta mujer lo amenazó, cuando le dijo que lo iba a matar. La amenaza de esta mujer lo llevó a huir al desierto. Y en esa estancia en el desierto él se sintió solo, completamente solo. Dios estaba con él, pero él se sentía solo. Vaya conmigo allá al verso 10 del capítulo 19. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Y vea esta frase: y solo yo he quedado. ¿Era cierto? No. Había otros profetas en otro lugar, pero él decía: solo yo he quedado. Él sentía que solamente quedaba él como el único profeta. Cristianos hoy en día están teniendo grandes victorias, teniendo vidas exitosas, vidas prosperadas, teniendo abundancia, riqueza, y aún así se sienten solos. Tienen buenos trabajos y aún así se sienten solos. Y no solamente le pasó a Elías. La palabra de Dios nos muestra que grandes hombres bíblicos tuvieron que pasar por ese proceso de la soledad. Por eso la soledad no hace acepción de personas. Todos están expuestos a pasar por ese proceso. Déjeme darle el primer ejemplo. Ya lo vimos, Elías. Hombres que fueron afectados por la soledad. Pero no solamente él. ¿Qué me dice del rey David? Un hombre que se sintió en soledad, que fue traicionado por su mejor amigo, que fue perseguido por su hijo. El rey sufrió soledad. Salmo 38:11. Vaya conmigo allá, Salmo 38:11. Dice la palabra de Dios: mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. El rey David se encontraba solo. ¿Qué me dice del Señor Jesucristo? Otro gran ejemplo de un hombre que sufrió y padeció de soledad. Nuestro Redentor, nuestro precioso Salvador, aún él mismo pasó por eso, por esa emoción de la soledad. Vaya conmigo allá a Juan 16:32. Juan 16:32. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Me ayudan a leerlo? Juan 16:32. ¿Qué dice, hermanos? Vemos aquí esta frase: y me dejaréis solo. Él era Dios, él sabía que no estaba solo porque el Padre estaba con él, pero aún así él mismo pasó por ese proceso. Lo dejaron
solo en los momentos que más lo necesitaba. Que me dice cuando oraron en el Getsemaní, cuando les dijo el Señor, oren conmigo, y aún así se sintió solo porque quienes quería que oraran por él estaban durmiendo. Que me dice del gran apóstol Pablo, él mismo padeció de soledad. Segunda Timoteo 4:16. Segunda Timoteo 4:16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Nadie estaba ahí cuando el apóstol Pablo estaba defendiendo, estaba en esa primera defensa. Entonces, grandes hombres que la Biblia nos narra experimentaron soledad. ¿Qué le garantiza a usted que no va a pasar por ese proceso? Nada, porque tenemos que pasar por ese proceso. Un ejemplo más claro, hermanos, aquel hombre conocido por todos, Job, un hombre que perdió hijos, que perdió bienes, que perdió riquezas y estaba completamente solo. Que su mujer le dijo, ¿por qué no te mueres? Que sus amigos lo acusaron. Hombres que experimentaron soledad. Entonces la soledad afecta a todos. La soledad afecta tanto hombres como mujeres y no hace acepción de personas. Tú puedes encontrarte en esta emoción sin darte cuenta. La soledad se manifiesta a través del alejamiento. Tú puedes estar experimentando en estos momentos la soledad y aún tener una vida exitosa. Tener todo y aún estar padeciendo de este sentimiento. Hemos visto en primer lugar la primera verdad que tiene que ver con la emoción de la soledad. Afecta a cualquier persona. Número 2, la segunda verdad y última. La segunda verdad es que la soledad se manifiesta en cualquier persona. La soledad se manifiesta en cualquier persona. No solamente afecta a todas las personas, sino que también se manifiesta de ciertas maneras. Vaya conmigo ahí una vez más, regresemos ahí a Primero de Reyes 19, versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir, se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. La soledad se manifiesta a través de constantes sentimientos de alejamiento y de separación. No solamente sentirme solo. Cuando yo estoy pasando por ese proceso de soledad, yo mismo tiendo a alejarme. Yo mismo tiendo a separarme. Aún a pesar de poder estar acompañado de mis seres queridos, yo puedo sentirme solo. La soledad es el miedo que todos tenemos y que todos experimentaremos. La soledad es el sentimiento más desolador que usted puede sentir. La soledad se puede manifestar cuando una persona se encuentra rodeado de personas, familiares, amigos, y aún así seguir experimentando ese sentimiento. Ya sea que sus amigos, familiares estén con él, pero aún así se siente solo. La soledad se ve y se denota a través de pensamientos melancólicos que pueden llevar a la persona o a los cristianos a llegar a la depresión. Y probablemente Elías llegó a tener esos pensamientos. Elías llegó a experimentar depresión por encontrarse solo. Las personas que viven en soledad son las más vulnerables
y que no sobrellevan y que no llevan la mejor manera de tratar la soledad. Son las más vulnerables y no saben cómo tratar ese sentimiento de la soledad. Las personas que viven en esta condición padecen y sufren a través de las siguientes características. Vea lo que pasa cuando una persona sufre de soledad. En primer lugar, hay aislamiento. Se aísla. Vaya conmigo ahí al verso 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Una de las manifestaciones de la soledad se presenta a través del aislamiento. Elías deja a su criado y continúa su camino. Elías tenía que compartir sus luchas con alguien más, pero él no quiso. Dice al final del verso, y dejó allí a su criado. Se fue solo, se aisló, prefirió sufrir él mismo todas sus luchas. Dejó a su sirviente en Berseba y emprendió su viaje. ¿Y cuántos cristianos están así? Cuando están en ese proceso de soledad, se aíslan, se van solos, no quieren nada, ni la compañía de sus seres queridos. Es más, se aíslan hasta de Dios. Y el aislamiento, hermanos, déjeme decirle, es el primer paso hacia la depresión. Puede conducirlo a tener esos pensamientos suicidas. Número 2, hermanos, no solamente hay aislamiento, también hay ausencia. Dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Se fue por el desierto, se ausentó. La persona que se encuentra en soledad puede estar en su casa, puede estar en su trabajo, puede estar rodeado de sus compañeros, puede estar en cualquier lugar donde haya mucha gente, pero aún así él está ausente. No le ha tocado personas que le hablan como si no existiera, no le hace caso. ¿Por qué? Porque su mente está en otro lado. Está presente físicamente, pero ausente. Y eso le pasó a Elías. Elías se fue por el camino, se fue por el desierto, y al llegar ahí a ese lugar perdió todo contacto con quienes le podían ayudar. Hay personas que se ausentan y no quieren la ayuda de nadie. No quieren experimentar ni que se les ayude, no quieren nada. Y si no quieren que una persona les ayude, menos van a querer saber de Dios. Cuando el cristiano pasa por esos momentos de soledad, lo que tiene que hacer es orar, buscar al Señor, porque Él es la mejor salida para este proceso. Pero hacemos todo lo contrario, nos ausentamos, no venimos a la iglesia, nos separamos, no queremos tener contacto con ningún hermano, no queremos tener contacto con el pastor, no queremos nada. Número 3, otra característica que se manifiesta en aquellas personas que presentan soledad es suicidio. Suicidio. Vea lo que dice la Biblia. Y él se fue, el verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y vea esta frase. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Qué triste es llegar a esta situación. Después de haber tenido grandes victorias, después de haber orado al Señor y haberle dicho que no lloviera por 3 años y medio, después de que pudo resucitar ahí a la hija de una viuda, después de que hizo tantas cosas, ahora desea morirse. Tener éxito no te garantiza que no seas en soledad. Ese fue el pensamiento de Elías.
Pensó que si él dejaba de existir sería la mejor solución. ¿Cuántos de aquellos que toman la decisión de suicidarse no consideraron el dolor de sus familiares? No consideraron tal vez que iban a dejar viudo o viuda a alguien. No consideraron que iban a dejar huérfano o huérfanos a alguien. No consideraron, fueron egoístas, pensaron en sí mismos. Uno piensa que es la mejor solución. El pensamiento de Elías fue ese. Si dejo de existir, ya se acaba el problema. Llegó a tener que Dios le quitara la vida. Otro personaje que también tuvo ese pensamiento fue Jonás. ¿Sí lo recuerda ahí en esa historia de la calabacera? Otro que también pronunció algo similar fue Job, cuando dijo: mejor me hubiera sido no haber nacido. La soledad nos lleva a tener esos pensamientos. Que es mejor morir que seguir viviendo. ¿Usted ha tenido algún tipo de pensamiento así? Siguiente. Hipersomnia o dormir. Dice ahí el verso: echándose debajo de un enebro, se quedó dormido. La hipersomnia es la necesidad excesiva de dormir muchas horas durante todo el día. Eso fue lo que experimentó Elías. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. La Biblia no nos relata cuánto tiempo estuvo allí, pero no tenía el deseo de seguir adelante. El gran Elías, este gran varón de oración, un hombre valiente, un hombre que enfrentó 450 profetas de Baal, que hizo que no lloviera en 3 años y medio, ahora desea morirse. Ahora desea seguir durmiendo. Elías en su soledad desea solamente dormir. ¿Cuántos cristianos se encuentran dormidos? Porque se sienten solos. No quieren nada del Señor. La soledad provoca agotamiento. Y el agotamiento conduce a tener problemas como el insomnio, como la hiperlepsia. Están tan agotados que solamente quieren dormir. Tenemos sueño espiritual, hermanos, cuando nos encontramos en esa situación. Y último, hermanos, la falta de apetito. La falta de apetito. Dice ahí el verso, sigamos leyendo. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Elías, al sentirse solo y amenazado por la reina, perdió el apetito. Cuando te encuentras inmerso en medio de la soledad, no vas a tener apetito, no vas a querer nada, no vas a querer consumir alimentos que te nutran, porque no tienes ganas de alimentarte. La única manera de poder salir de esta situación es a través de alimentarte de la palabra de Dios. Lo único que te va a ayudar a salir de la soledad es cuando tú te nutres de la palabra de Dios. Mateo 4:4, no lo busquen. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En conclusión, hermanos, Primero de Reyes, capítulo 19, verso 1 al 4, encontramos 2 verdades acerca de la emoción de la soledad. La primera verdad tiene que ver con que la soledad afecta a cualquier persona, pero también la soledad se manifiesta en cualquier persona. La voluntad de Dios es que cada uno de sus hijos no viva solo. Dios creó al ser humano para que tenga compañerismo. Si en algún momento te sientes solo, si en algún momento estás experimentando la soledad, ora, busca al Señor. Abre su palabra y pídele que Él te dé las fuerzas para enfrentar esta emoción. Pongámonos en pie para orar y terminar.